Tierras de Artigas. Estamos en comunicación con el historiador, investigador, periodista, docente universitario, amigo de la casa y además más que amigo, alguien a quien ponderamos muchísimo por su, por poner, digamos, por visibilizar el artiguismo, y además creo que también, me animo a decir, la vigencia del artiguismo. Eduardo Nocera, Andrés Correa te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrés. Bueno, un gran gusto escucharte. Bueno, te agradezco mucho los conceptos. Realmente es una fecha importante, el 10 de septiembre, como vos decís, y la hemos buscado a propósito para recordar también, no solo presentar nuestra investigación sobre este suceso del Congreso de Ábalos y el Pacto de Ábalos, sino recuperar también saberes en torno al reglamento de tierras sancionado el 10 de septiembre del año 15 y también del reglamento aduanero del día 9 de septiembre. Vamos a estar allí entonces con toda esa carga artiguista que nos va a permitir reflexionar mucho. Eso es lo que esperamos, así que bueno, todos y todas invitados. Sé que tú tienes un ejemplar del libro, espero que hayas podido echarle una ojeada y tener una primera impresión. Exactamente, sí, por suerte tenemos ahí un ejemplar. Antes que meternos con el libro, vamos a decir dónde. Esto es en el Museo del Cabildo, ahí en Bolívar 65, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Esta presentación en la Ciudad de Buenos Aires tiene una gira anterior, ¿no? Sí, vos sabés que tenemos un trabajo que hemos realizado en el litoral argentino y en el propio Paraguay. Yo llegué hace un par de semanas de Curuguatí, ¿verdad?, donde Artigas residió 25 años. Estuvimos presentando la obra allí y también la presentamos en la que fuera la Quinta de Ibiray, donde Artigas vivió sus últimos 5 años, lo que hoy es Asunción, y la escuela Artigas, esa escuela binacional, ¿no?, que el Uruguay sostiene junto al Paraguay, ¿no?, y que tiene maestras uruguayas. Bueno, estuvimos en el Paraguay e hicimos una quincena de presentaciones en Corrientes, por supuesto, Ábalos, y lo que ocurre durante todo este proceso del año 20, al que haremos referencia seguramente en breve, ocurre precisamente, en el área rural de Curuyucuatiá, así que debíamos presentar esta obra en Curuyucuatiá, en Montecaseros, por supuesto en la capital correntina. Hemos estado en varias ciudades de Santa Fe, en Resistencia, en Entre Ríos. Bueno, hemos hecho 6 presentaciones, también en el Gran Buenos Aires. El pasado domingo estuve con amigos en común en Tolosa, junto al compañero Gustavo Espósito, ¿no?, también de la comunidad oriental platense, presentándolo. Estuvimos en Bécar, en Ituzaingó. Bueno, y en octubre, después de esta presentación en el Cabildo, estamos haciendo una semana en el Uruguay. Pues sabés que vamos a arrancar el lunes 3 de octubre por Paysandú, ¿no? Después vamos a presentarlo en Rivera, en Tacuarembó, en Las Piedras, en la propia Montevideo, y cerramos en Piriápolis, ¿no? Agradecido por las invitaciones y el interés que despertó esta obra. Ahí está. Estoy feliz. Ahí está. Probablemente en cada una de las presentaciones vaya algún conocido, ¿eh? Ojalá, será bienvenido o bienvenida. Ahí está. Vamos a estar haciendo ahí, poniendo ficha para eso. Bueno, te pregunto para meternos un poco sobre esta investigación profunda, porque la verdad que es una investigación profunda que tiene este Congreso de Ábalos y este pacto de Ábalos. A mí me parece que es un tema, por lo menos yo sin el rigor, digamos, histórico, pero poco visibilizado, siendo un tema muy incómodo, siendo uno muy incómodo. Claro, y además, estando, digamos, en parte incorporado en la Constitución argentina, ¿no? Bueno, esa es una
una discusión que trato de dar, que tiene precedentes. Vamos a decir que la cuestión de Ábalos, el proceso de Ábalos, no ha sido estudiado a fondo hasta la aparición de este libro, exceptuándose un trabajo que hay que rescatar, por supuesto, y lo estamos haciendo ahora, del historiador correntino Federico Palma, que es un trabajo que le publica Traibel en el Uruguay, en un fascículo de la Universidad de la República, para el centenario del fallecimiento de Artigas. Y allí el historiador Palma, que era director del archivo de la provincia de Corrientes, en 8 páginas resume lo acontecido en Ábalos. Ese fascículo que publica entonces la Universidad de la República era el único antecedente de un trabajo sobre este asunto. Bueno, nosotros entendimos que de cara a su propio bicentenario, esto era en el año 20, pensemos que la pandemia interrumpió procesos editoriales, alteró tiempos de toda índole, ¿verdad? Entonces el libro recién pudo ver la luz en el año 22, o sea, porque en el 20 hubiera sido imposible presentarlo de manera presencial. Claro. Y el esfuerzo me parece que valía la espera. El tema de Ábalos, entonces digo, si bien estaba solo este trabajito de Palma, aparece, por supuesto, citado en numerosos trabajos de historiadores de fuste, pero solo, vamos a decir, algún párrafo o alguna nota al pie. Claro. Es decir, no había, primero, el documento, dónde estaba el pacto de Ábalos, dónde se lo podía obtener, dónde era Ábalos, dónde queda. Hay toda una confusión, había hasta este momento, de dónde se ubicaba el paraje. Y además, cómo dar con una serie de correspondencias, oficios y partes que permitieran entender o interpretar qué había ocurrido en ese congreso, por qué Artigas lo convoca, desde dónde lo convoca, cuál fue el resultado, quiénes firmaron el acta y cómo se desenvuelve la última etapa del artiguismo. Por eso yo digo auge y disolución. El auge es de este artiguismo póstumo, que es un artiguismo que se niega a morir. Es el artiguismo que se ve expulsado de la provincia oriental después de la derrota militar en Tacuarembó, pero que entre ese 22 de enero del año 20 y el 5 de septiembre de ese año 20, cuando los sobrevivientes a todo este proceso ingresan al Paraguay junto a Artigas, y ahí se inicia el asilo político de Artigas, de esos 30 largos años, bueno, ahí tenemos 8 meses. ¿Qué ocurre en esos 8 meses? Hubo una cólera por parte de Artigas contra su lugarteniente Francisco Ramírez, y ahí se desata una guerra personal entre ambos caudillos. Hay entonces un malentendido artiguista en el sentido de no comprender la nueva realidad que la coyuntura política le debía hacer observar. Esto es la caída del directorio y la firma del Tratado del Pilar. Es muy interesante entonces recuperar un proceso que tiene un último Congreso de Pueblos Libres y que tiene una última acta, un acta que la tenemos, es decir, tenemos el documento que demuestra entonces que la respuesta de Artigas a toda una situación muy límite en el Río de la Plata, la provincia oriental, en manos de los portugueses, Artigas mismo expulsado de su propia provincia, y la ocurrencia de Francisco Ramírez y Santiago López de separarse de la Liga Federal en el sentido de establecer una unión con Buenos Aires a través del Tratado del Pilar, desconociendo las órdenes que emanaban del cuartel general de Artigas. Esto es, antes de cualquier acuerdo con Buenos Aires, si se lo derrota militarmente, y esto ocurre el 1 de febrero en la batalla de Cepeda, o sea, 8 días después de Tacuarembó, si esto ocurre, como ocurrió, lo primero que hay que hacer es la declaración de guerra conjunta al Portugal. Y esta orden no aparece con la derrota de Tacuarembó, sino ya había sido esgrimida en el año 19. Y esta orden, por supuesto, no se cumple, y Artigas reacciona, pero reacciona con un congreso de pueblos, de cabildos, de gobernadores, de jefes militares, y con un acta, con un pacto,
unionista y un pacto confederal. Esto me parece que no estaba planteado, y entiendo que ahora ya es de dominio público a partir de la lectura de este trabajo y la divulgación que pueda tener, ¿no? Ahí está. Es más que interesante porque digo, teniendo justamente, digamos, la correlación de fuerzas que no le... ahora que se usa mucho el término correlación de fuerza, digo, aún así convoca a esta, digamos, a este pacto y a este congreso. Claro, la correlación de fuerzas, siguiendo tu elucubración, digamos, obviamente sería en principio muy menor a favor de Artigas, es decir, hay una fuerza militar superior, en principio de los portugueses que lo derrotan, pero después de las tropas que, conducidas entre otros por Francisco Ramírez, que aparece como la principal referencia, pero mi trabajo permite, entiendo yo, visualizar otros liderazgos militares, otros liderazgos no caudillescos, pero sí militares. El caudillo sin duda que es Ramírez, no es el único, sí es el más importante, digamos, pero ahí está Alvear, ahí está Carrera, ahí está Mansilla, ahí está Monteverde, hay otros liderazgos, ahí está Zarratea, claro. Es decir, y está todo el parque de Buenos Aires al servicio de una causa, hay actas secretas que son archiconocidas, con todo el armamento que entonces Buenos Aires resuelve darle a este ejército, que reitero, su cara visible es Ramírez, pero nosotros pudimos rastrear documentación en la cual entendemos que probamos que, si bien Ramírez también por su propia vanidad hace notar a la historia que él es el conductor, en realidad en los hechos no es el único conductor, sino que es un eje que yo denominé el eje del Pilar, porque tiene una flota muy importante, que es la que, transporta los pertrechos militares, la artillería, los 320 soldados que pone Buenos Aires al servicio de este ejército. Sí, hay toda una cuestión que buena parte de ella había sido estudiada por Emilio Ravignani hace un siglo, pero al mismo tiempo hay una muy inquietante revelación en torno a el rol que tiene que jugar Portugal mientras se sucede la persecución o la guerra civil, la guerra fratricida entre la organización montada por Artigas en Ábalos, la Liga de Ábalos, y vamos a decir, esta fracción que nace en el Pilar Viejo, con la firma del Pilar, y el Portugal, ¿qué papel está jugando? Bueno, también encontramos evidencia de un acuerdo entre Francisco Ramírez y Carlos Federico Lecor, que permitiría entonces que la cacería de Artigas no tuviera la preocupación de la retaguardia, es decir, a espaldas de esa cacería. ¿Podía el Portugal invadir el litoral? ¿Podía hacerse del Entre Ríos? ¿Cómo garantizarse que mientras todas las fuerzas entrerrianas, más las porteñas, etcétera, atacan a la liga que se produce en ese paraje rural de Ábalos, donde convoca a Artigas, a esos pueblos y a sus representantes, ¿cómo podría garantizarse Ramírez? Bueno, ahí tenemos un acuerdo, del cual hacemos también hincapié en nuestro trabajo. Pero la correlación de fuerzas, cuando Artigas es destruido en términos militares en Tacuarembó, tenemos también documentado que hay alrededor, en torno, según los testimonios que son de dominio conocimiento, de público conocimiento. Por ejemplo, Ramón de Cázares habla de unos 400 hombres, Gorgonio Aguiar lo mismo. Esos 400 hombres, Artigas, ¿cómo logra un nuevo ejército? No tiene más provincia que la abastezca de recursos. ¿Qué provincia podía darle recursos? La provincia de Corrientes. ¿Por qué? Porque Entre Ríos y Santa Fe se han escindido de la Liga Federal a partir del triunfo en Cepeda. Córdoba lo había hecho en el 16. La provincia de Misiones había sido muy castigada por las invasiones portuguesas. Recordemos el año 17, por ejemplo, el saqueo, los incendios en Yapeyú, por ejemplo, por citar, o La Cruz, o Santo Tomé, etcétera. Y todos los esfuerzos que habían hecho
en dotar al ejército artiguista de hombres, ¿no? Y de grandes conductores como Andrés Guacuarí, por supuesto, como Pantaleón Sotelo, fallecido este último en Tacuarembó, y Andresito prisionero en la isla de las Cobras, en este mismo momento que estamos narrando. Por consiguiente, la única provincia que cuenta con recursos, que cuenta con caballada, que cuenta con comandantes rurales, que cuenta con cabildo, que cuenta con gobernador, que podría ser entonces el gran apoyo que Artigas requiere, es la provincia de Corrientes. Y allí va Artigas, a las afueras de Curuzú-Cuatiá, a un paraje rural llamado Ábalos. Ahí va, a orillas del arroyo Ábalos, y ahí convoca a todo Corrientes y a toda la Comandancia General de las Misiones y a su propio cabildo, Asunción del Cambaí, a un encuentro, a una reunión de representantes, a un congreso. Ahí está. Hablas en el libro de una suerte de bifurcación de esa liga federal. Ahí como sintéticamente, ¿cuál sería esa bifurcación? Podría pensarse, ¿no?, que en el año 13 nace la primer provincia de las futuras Provincias Unidas, que es la provincia oriental, ¿no?, a partir del Congreso de las Tres Cruces, ¿verdad? Que en el año 15, después esa provincia se articula junto a otras en lo que conocemos como la Liga Federal, y ya son 6 provincias las artiguistas. En el año 20, de esas 6 provincias, una se había escindido, que era Córdoba. Quedaban 5 provincias alentando a la Confederación Artiguense, de las cuales 2 se van a aliar a Buenos Aires con la firma del conocido como Tratado del Pilar. Y otras 3, que yo digo que son las provincias fieles al sistema, son las que se reúnen en Ábalos. La propia provincia oriental, cuya representatividad tiene Artigas y Gorgoño Aguiar, entre otros, más la provincia de Corrientes, más la provincia de Misiones. Esas 3 provincias que estuvieron en el 15 en el Congreso de Arroyo de la China o Congreso de Oriente, bueno, ahora están en el 20 en el Congreso de Ábalos, y la provincia oriental estuvo en los 3 congresos, en Tres Cruces, en Arroyo de la China y en Ábalos. Claro. Ahí veo una continuidad. Hay una manera y un modo y un mecanismo en donde la representatividad de los pueblos se da a través de sus representantes. Por eso Artigas no resuelve una guerra contra Ramírez. Yo salgo de esa posición binaria, o Artigas o Ramírez, quién de los dos debe mandar en el litoral, o quién de los dos puede encabezar una nueva oleada federalista después de los sucesos del año 20, sino, momento, tenemos una situación en la cual Artigas una vez más convoca un congreso, una vez más cita representantes de cabildos, de gobernaciones, y aquí la gran novedad es la presencia de las comandancias rurales correntinas, que son las que le aportan los jinetes rebeldes para afrontar la guerra intestina. Y después, todas estas representaciones firman un acta, el famoso Pacto de Ábalos de 6 artículos, fechado el 24 de abril del año 20, por el cual se comprometen entonces a afrontar esta guerra en una alianza ofensiva-defensiva, en la cual Artigas entonces va a dirigirla, ¿no?, con su cargo de director de la Guerra y de la Paz y de protector de la libertad de los pueblos, ¿no? Bueno, ¿y cómo se resuelve todo este hecho? En fin, yo necesito que lean el libro, no quiero contar el final, ya sabemos que Artigas entra al Paraguay, así que algo feo va a ocurrir a nuestro héroe, ¿verdad? Ahí está. Pero el final es muy, supongo que también lo habrás podido observar, que después de esa bifurcación, así como tantos a lo largo del proceso, con a veces, y este tema lo vamos a conversar bien cuando presentemos el trabajo, hay muchos, obviamente, recovecos que estoy pasando por alto, pero tú sabes que ha habido siempre una larga tradición en rápidamente hacer una valoración moral de aquellos que dejaron al artiguismo y catalogarlos de traidores, ¿no? Sí. Yo me salgo de esa visión, porque si no, no puedo avanzar en la revisión histórica, ¿no? Lo cierto
es que muchos de esos firmantes del Pacto de Ábalos también resolverán a partir del crecimiento que tienen estas fuerzas del Eje del Pilar y el avance geográfico y territorial que tienen y la amenaza al cuartel general de Artigas, que Artigas lo denomina cuartel general de los libres y que está en Ábalos durante más de 100 días, bueno, ¿qué resolverán? Resolverán lo que en algún modo resolvió Oribe en el año 17, lo que resolvió Bauzá en el año 17, Rufino Bauzá, los hermanos Oribe, o de algún modo lo que resolvió Ramírez y lo que resolvió López, y lo que resolvieron tantos otros con nombres menos rimbombantes, ¿no? Ante una situación dada, bueno, no cumplir lo pactado, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí hay, sin duda, una implosión de la Liga de Ábalos, de la última experiencia unionista de Artigas, ¿no? Pero me parece que todo esto en el libro se desarrolla a lo largo de 600 páginas y yo lo estoy resumiendo en 10 minutos, entonces le faltan un montón de elementos que el libro trata, ¿verdad? Exactamente, y vamos a estar invitando entonces a la presentación, porque digo, me parece que es más que importante conocer de primera mano los aportes que tiene Eduardo Nocera sobre, bueno, precisamente en este caso sobre Artigas y sobre el Congreso de Ábalos. La invitación entonces la dejo en tu voz, en tu rol de comunicador, Eduardo. Bueno, Andrés, yo te agradezco mucho este espacio que me has brindado. Sabés que la estima es recíproca y por supuesto nos une también este reconocimiento de una patria común en ambas orillas, ¿verdad? O una patria a ambas orillas. Invito entonces a todos y a todas interesados en este proceso que Artigas vive junto a sus huestes en la última etapa del ciclo artiguista 1811-1820, acompañarme en la presentación de Artigas y el Congreso de Ábalos, auge y disolución, por eso que contábamos recién, se disuelve esa última liga y ahí es, bueno, el punto final de esta experiencia revolucionaria, auge y disolución del artiguismo póstumo. Este libro se presenta entonces el próximo sábado a las 4 de la tarde en el Museo del Cabildo, allí, bueno, por supuesto, frente a la Plaza de Mayo, y bueno, es un lugar muy importante. No hemos tenido tiempo para mencionar nada sobre ese sitio, pero lo vamos a hacer en la presentación. Hay mucho que decir en torno a qué rol cumplió el Cabildo de Buenos Aires durante todo este tiempo del año 20. No el Cabildo solo del 25 de mayo. ¿Qué pasó con el Cabildo del año 20? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo operó? Bueno, también hay elementos para entender su posición contraria a la dirección en el que Artigas entendía que debía desenvolverse la revolución, ¿verdad? Vamos a hablar de esto en la presentación. Te agradezco muchísimo este espacio, Andrés. Ahí está. Para nosotros un gustazo que nos damos de tenerte aquí unos minutos compartiendo con nosotros, en este caso, parte de tu investigación sobre el Congreso de Ábalos y bueno, la verdad que siempre es un gusto para el equipo de Fogón en Fogón. No va a faltar oportunidad para volver a reencontrarnos. Todos los oyentes de Fogón en Fogón están autorizados, ¿sí? El próximo sábado a estar ahí en Bolívar 65 escuchando a Eduardo Nocera. Muchas gracias, un abrazo para todos y todas. Ahí está, ahí pasaba Eduardo Nocera haciendo la invitación para estar el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde en la presentación Artigas y el Congreso de Ábalos, auge y disolución del artiguismo póstumo.